y en esta ocasión veremos el tema la nueva pared de separación. Bien, en las actuales traducciones de las Escrituras hay muchas páginas que no fueron ni escritas ni mencionadas por Moshe o los profetas, mucho menos por nuestro Mashiach Yeshua, obviamente tampoco por sus Talmidim. Estas páginas son diccionarios, mapas, referencias, concordancias, etc. Pero hay una página en especial de la cual muchos hablan y su doctrina se basa en esa página. Sin embargo, la Iglesia moderna enfatiza y enseña su doctrina basada en las palabras de esa página, más que en cualquier otra parte de la Biblia. Aun cuando esta página no fue inspirada por Yahweh, es decir, él nunca le dijo a nadie que pusiera esa página en las Escrituras. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es esa página no inspirada? Bien, la página no inspirada ha llegado a ser como una pared en las Escrituras, pero hay más acerca de esa página. Cuando ustedes abren sus Escrituras, esa página divide y separa toda la Escritura, separa una clase de pensamiento de otra. Así como un hacha parte la leña, asimismo esta página siembra división dentro de la Escritura. En Jerusalén, en el área del templo, hubo una pared de separación en el templo. Esta pared separó el patio del templo de Israel del patio de los gentiles. Moshe no dio ninguna instrucción sobre la edificación de esa pared. Aún, sin embargo, fue construida. Esa pared adicional no era parte del modelo que Abba Yahweh tan específicamente instruyó a Moshe para que fuera seguido. Fue levantada por hombres religiosos del antiguo Israel para ser una barrera y para mantener a cierta gente, llamados los gentiles, fuera del templo. No solamente servía para mantenerlos fuera de los atrios del templo, sino aún más, servía para manifestar un racismo y prejuicio contra los gentiles, como personas inferiores. Esa era la manera de decirle a cada gentil que no era suficientemente bueno y que no pertenecía al pueblo y que se fuera del lugar. Fue llamada pared intermedia de separación. Esa pared fue levantada fuera de la puerta hermosa y del atrio de las mujeres, para guardarse contra gentiles deseosos de asomarse a los atrios. No fue una pared grande, pero fue enorme en sus implicaciones y en el mensaje. El Sheliach Shaul dice que esta pared intermedia de separación estuvo en oposición al plan y orden de Abba Yahweh de llevar el mensaje a todos, ya que ellos, Israel, fueron llamados y constituidos a ser una nación de Kohanim o sacerdotes, hecho en el cual fallaron miserablemente, sumando a otros hechos ocurridos, y sufrieron la división del reino y las subsiguientes conquistas y diásporas. También Shaul dice que esa pared separó y formó dos grupos de creyentes delante de Abba Yahweh. También dijo que Yeshua vino a derribar esa pared y hacer de todo un solo grupo en el Mashiach. El razonamiento que podía ser presentado es que Abba Yahweh permitió y en hecho fomentó la destrucción del templo en el año 70 después de Mashiach para asegurar que la pared intermedia de separación fuera derribada. Vamos a leer los siguientes versos que están en el libro de Efesios capítulo 2, versos del 11 al 15, que dice: Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes. Ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh, estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach.
porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la pared que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos manifestada en la forma de dogmas. Él hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos un hombre renovado y entonces hacer Shalom. Bien, les recuerdo todo esto porque la página no inspirada en las Escrituras ha llegado a ser como otra pared intermedia de separación. Yo la nombro como la página en blanco, la cual ha venido a ser como una barrera. Ha sido construida e impresa en las Escrituras con la misma intención de hacer de los creyentes dos grupos separados. En Alemania, en el siglo XV, Johannes Gutenberg fue el primero en imprimir estas escrituras. Desde ahí viene la impresión de esta página en blanco, separando las escrituras. Sin embargo, en lugar de que esta pared fuera edificada por judíos, esta pared fue edificada por los padres eclesiásticos y otros líderes con el propósito de separar a Israel de los cristianos gentiles. Y esto lo hicieron con el propósito de que la gente no pudiera discernir entre lo hebreo y lo cristiano y así poder helenizar sus enseñanzas. Esta es la pared que dice Nuevo Testamento. Las únicas palabras sobre esa hoja son Nuevo Testamento y el anverso está en blanco al igual que sus mentes. La página que dice Nuevo Testamento no fue escrita por ningún talmidim o profeta, no fue dicha ni ordenada por Yeshua como un modelo a seguir o reproducir. Por lo tanto, no está escrito en los manuscritos originales. Realmente esta página apareció hasta que la prensa fue inventada y empezó a imprimirse la Biblia en el formato como lo conocemos hoy en día, pero ya había sido edificada en la mente de los primeros religiosos eclesiásticos y hay mucha más enseñanza y doctrina acerca de la página no inspirada con las palabras del Nuevo Testamento que la mayoría de creyentes se imaginan. Permítanme compartir algo que enseña hoy en día todo el cristianismo en general. Vamos a ver 4 puntos. Primer punto dice que todo lo escrito antes de esa página, o sea, el antiguo pacto, ha sido cumplido y por lo tanto Yeshua cumplió, terminó y echó fuera todo lo que fue escrito antes de su venida. Número 2. Toda enseñanza antes de la página titular que dice Nuevo Testamento, la página que nadie inspiró, es buena solamente desde la perspectiva histórica y no debe de tener cualquier valor autoritario en la vida de un cristiano. Esta es una grave contradicción de ellos mismos, ya que unos piden limosnas y otros piden diezmos, cosas tomadas del antiguo pacto. Cualquier esfuerzo de obedecer cualquier costumbre o mandamiento observado antes de la página titular es evidencia de esclavitud religiosa y de guardar los mandamientos, y está directamente en conflicto con la salvación por fe. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuevamente notamos el doble discurso, ya que es bien sabido que cuando consideran algo para su beneficio, se valen de textos de la Torá y de los profetas y de los otros escritos como base para sus creencias. Yo le llamo doctrina Buffet. Bien, y el punto número 4, también ellos dicen que solamente las páginas escritas después de la página titular donde dice Nuevo Testamento son consideradas de ser de enseñanza válida para los cristianos. Ellas en sí son totalmente suficientes para la instrucción en la fe cristiana y ninguna otra enseñanza es necesaria. Nuevamente, esto es una incongruencia, ya que muchas de las enseñanzas de los emisarios son citas del Tanaj. La página no inspirada que dice Nuevo Testamento
es como una barrera puesta en pie para detener a cristianos una y otra vez para no ver atrás del mal llamado Nuevo Testamento, impidiendo que ellos entiendan lo que Moshe en verdad enseñó, que dicho sea de paso es lo mismo que los fariseos y modernos rabinos farisaicos enseñan leyes orales parecido a doctrinas de hombres en algunas iglesias cristianas. Bien, esta es la enseñanza de muchos eclesiásticos. Pregunta: ¿esta es la enseñanza que dio Yeshua de las buenas nuevas? ¿Es esto lo que creyeron o enseñaron Jacob, Kefa, Yohanan o Shaul? Cuando el Sheliach Shaul escribió a Timoteo lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Pero aquí viene la pregunta: ¿a cuáles escrituras se refirió? ¿Se refirió Shaul a Timoteo a sus propias cartas o a la de los otros emisarios, o estaba refiriéndose a los escritos del Tanaj? El portador de rollos que dejé en Troas con Carpus, cuando vengas tráelo contigo, y también los rollos, específicamente los pergaminos. 2 de Timoteo 4:13. Entonces, ¿cuáles fueron los libros y pergaminos de que Shaul pidió a Timoteo que trajera con él? Estos, obviamente, fueron los escritos de Moshe y el resto de las escrituras hebreas. ¿Qué hay entonces del emisario Kefa? Cuando él escribió su carta a los creyentes, ¿a cuáles escrituras se refirió Kefa? Dice esto: entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Yahweh hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Esto lo vemos en 2 de Pedro capítulo 1 versos 20 y 21. Entonces, ¿creen que Kefa se refirió a su propia carta o a los escritos del Tanaj? ¿Qué podemos decir también de Jacob o Santiago? Él refirió direccionar a los gentiles a las enseñanzas de Moshe, que eran leídas todos los Shabbat para instrucción sobre los puntos esenciales de la creencia después del primer concilio en Jerusalén con Jacob y Kefa y Shaul. Bien, dice lo siguiente en el libro de Hechos capítulo 15 verso 21. Porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Bien, entonces, la verdadera enseñanza del Brit Hadashah es completamente de acuerdo y basada y armonizada en Moshe y los profetas. Tal vez usted necesita la instrucción de las Escrituras para poder entender las palabras de Yeshua tal como él dijo. Porque si creyeran a Moshe, me creerían a mí, porque de mí escribió. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Esto lo encontramos en el libro de Juan capítulo 5 versos 46 y 47. Entonces, ¿cómo pueden defender los maestros del Nuevo Testamento su entendimiento de las palabras de Mashiach si no creen las palabras de Moshe? La respuesta que dio nuestro Mashiach Yeshua es que no las entienden. Sin embargo, aún es momento. Por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará el Mashiach. Esto lo vemos en Efesios capítulo 5 verso 14. La página en blanco entonces no existía en esos tiempos. Por eso permanezco firme en mi mente que los escritores del Brit Hadashah estaban claros en cuanto al contexto y la completa armonía del Tanaj, que es válida y necesaria para nuestra creencia en el pacto renovado. Los emisarios enseñaron exclusivamente de las escrituras hebreas para instruir a los creyentes del primer siglo. ¿Se acuerdan de los talmidim que iban por el camino a Emaús después de la ejecución de Mashiach?
estaban tan desanimados y no entendían su muerte. Entonces Yeshua se les apareció en una forma diferente. Él les enseñó acerca de su ministerio y vida, refiriéndose a Moshe y los profetas. Bien, en Lucas 24:27 dice lo siguiente: comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Bien, al escuchar esta instrucción, dijeron que la palabra ardía en sus corazones. Entonces, la primera evidencia de cualquier escrito del Nuevo Testamento no aparece hasta aproximadamente 30 años después de la resurrección de Yeshua. Además, se cree que el libro de Apocalipsis fue escrito cerca de 60 años después de su resurrección. Entonces, ¿cómo funcionarían los bautistas, los evangelistas, los testigos de Jehová, los católicos, etcétera, en Jerusalén los primeros 60 años sin un Nuevo Testamento? ¿Cómo predicarían a Mashiach solo con las escrituras hebreas? Algo raro pasó ahí que se relaciona con nuestro trato de la página no inspirada. Juan el Bautista estuvo predicando el bautismo de arrepentimiento en preparación para la venida del Rey y del Reino. Yohanan tenía un número de seguidores velando expectativamente para el Mashiach. Había algunos que preguntaban si Yohanan el inmersor mismo no era ese Mashiach. Él lo negó y dijo que estaba cumpliendo las palabras de Isaías el profeta como la voz de uno que clama en el desierto. Y en Juan capítulo 1, verso 23 dice lo siguiente: dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino de Yahweh, como dijo el profeta Yesaya. Bien, entonces, Yeshua vino un día y Yohanan proclamó: he aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Ese día, algunos de los discípulos de Juan preguntaron a Yeshua en dónde moraba. Yeshua les mostró el lugar. Inmediatamente Andrés fue a su hermano Pedro y dijo: hemos hallado al Mashiach. Al día siguiente, Felipe fue a su amigo Natanael y dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como los profetas. Bien, hasta aquí tenemos entonces 5 hombres creyendo que Yeshua de Nazaret, el hijo de Yosef, era aquel mismo hijo de Yahweh y Mashiach de Israel, aquel que por tanto largo tiempo se esperaba. Ciertamente podemos decir que el Tanakh fue la parte en que ellos confiaban. ¿Por qué los maestros del Nuevo Testamento disminuyen el valor del Antiguo Testamento, como ellos lo llaman, particularmente cuando esto nos enseña a Yeshua? Son varias las respuestas, pero se pueden simplificar en 4 puntos. Bien, vamos a verlos. Número 1. Maestros que evitan el Antiguo Testamento no saben lo que enseña acerca de Mashiach. Número 2. No tienen ninguna idea del por qué creyeron los 5 hombres. Número 3. No entienden qué fue lo que les dijo Yeshua para que les ardiera en ellos sus corazones. Y número 4. La Escritura dice que Moshe es el profeta más grande. Bien, los profetas del Tanaj tienen más que decir acerca de la segunda venida y el reino milenial que los autores del Nuevo Testamento. Pero ¿cuántos hombres de la iglesia lo saben? Casi ninguno. Tienen en blanco su mente al igual que su página. Y esto es irónico, porque si creen que Yeshua es el Mashiach, entonces podrían reconocer que Moshe, Yosef, el hijo de Jacob, y Josué eran una sombra profética de nuestro Mashiach Yeshua. Esto entonces me hace acordar de la vez cuando Yeshua le preguntó a Nicodemo acerca de nacer de nuevo. Cuando Nicodemo tropezó simplemente al pensar en ello, Yeshua le preguntó: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces aquí el razonamiento de nuestro Mashiach Yeshua es sencillo.
Nicodemo, siendo maestro de Israel y por lo tanto teniendo conocimiento de lo único que tenía para ese momento, que era la Torá y los profetas, debía saber sobre las sombras del nuevo nacimiento para que así pudiera entender las palabras de Mashiach. Bien, entonces, el contraste es manifiesto. Hombres ordinarios, seguidores de Yohanan el Inmersor, quienes creen a Moshe y los Nebim, pudieron reconocer a Yeshua como el Mashiach, pero Nicodemo, un maestro de Moshe y los Nebim, no pudieron reconocerlo. Esto es a que estaban cegados por doctrinas de hombres que no les permitían discernir el Tanaj. Asimismo, hoy en día están muchos pastores y creyentes. Su mente ha sido partida en dos para que no puedan ver hacia los escritos del Tanaj junto con el Brit Kadashá como un todo. En otras palabras, su mente está en blanco, creando una pared de división entre las verdaderas enseñanzas hebreas y las falsas enseñanzas cristianas.